Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y la contratación es lograr equiparar esos niveles de poder primero y segundo, regular las condiciones de trabajo. En el Ecuador, la contratación colectiva en el sector público tiene límites, tiene algunas características especiales. Primero, está sujeta al presupuesto general del Estado. En la LOEP plantea claramente, está sujeto a los ingresos que perciba la empresa por los servicios que oferta, los servicios de comunicaciones, de energía eléctrica, de producción petrolera. Esos son los servicios que ofertan estas empresas. Son las empresas estratégicas del Estado. Fíjese, son las que generan energía eléctrica, con eso se mueven las maquinarias, con eso nos movemos el Ecuador, si no, no podríamos estar acá. Comunicaciones, igual petróleo, son las empresas más importantes del país y son las que producen más rentabilidad al país. ¿Sí? Y la LOEP es claramente, dice textualmente que en su artículo 20, en el numeral 4, que hay una remuneración variable. O sea, está en la ley la remuneración variable. Tenemos preocupación los sindicalistas y la hemos expresado a la señora ministra. Primero, porque esta revisión unilateral de los contratos colectivos, porque el contrato colectivo es una figura que se negocia, es un contrato, ¿sí? Se figura entre dos partes. ¿Sí? Estas dos partes, en el caso de las empresas públicas, son las autoridades de las empresas públicas y las autoridades de la organización sindical y fijan condiciones de trabajo. ¿Sí? Los acuerdos ministeriales que intentan o que plantearon la revisión unilateral de esos contratos colectivos, los consideramos inconstitucionales por un lado y los consideramos inconvencionales porque violan la Convención 98 de la OIT. Las convenciones de derechos humanos, los convenios de la OIT están en el bloque constitucional. Por eso nosotros consideramos que desde su inicio, de su raíz, es inconstitucional esta revisión unilateral, porque viola precisamente un tercero viene y te dice, no, este contrato colectivo no me gusta, no me parece bien. Entonces lo reviso y anulo ciertos artículos. Primera cuestión, ¿no es cierto? Segunda cuestión, esos contratos colectivos tuvieron un procedimiento. Lo que hay que investigar es el procedimiento. O sea, si es una negociación entre partes, no son los trabajadores los que dijeron, me gusta esto, entonces póngame esto y se convierte en ley. No, se sentaron en una mesa de negociación y acordaron. ¿Cuál es el rol del Estado ahí? El rol de las gerencias, ¿cierto? ¿Qué hicieron los gerentes para defender los intereses de la empresa? ¿Sí? Entonces, es digamos, otra inquietud que tenemos. ¿Qué ocurrió con el Ministerio de Trabajo? Porque en el sector público, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas tienen roles. Ahora, es posible que hayan acordado a través de estos tribunales de conciliación y arbitraje, que es posible que se hayan ido por esa vía, ¿no es cierto? Pero esos tribunales también tienen composición, delegación de las gerencias, o sea, de las empresas, dos vocales. Digamos, el que dirige ese tribunal es del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasó ahí? Contraloría debe decirnos cómo se firmaron esos contratos colectivos, qué rol tuvo el Ministerio de Trabajo, qué rol tuvo el Ministerio de Finanzas allí, qué rol tuvo la empresa. ¿Sí? Entonces, es necesario que se aclare eso y que nos digan qué ocurrió. Ahora, nos dicen los trabajadores que no es cierto y yo creo mucho en los trabajadores, ¿no? Estoy de parte de ellos, somos dirigentes sindicales. Claro. Sí, que no es cierto que los trabajadores a través de la remuneración variable ganen más que el presidente. Y probablemente ocurra eso. La remuneración variable es una norma que está en una ley orgánica, no es una norma que esté sujeta a un reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo.
puede emitirse en cada empresa pública, porque cada empresa pública tiene sus características específicas. No es lo mismo producir petróleo que producir energía eléctrica, ¿no? Entonces es Claro, necesario identificar eso, ¿no es cierto? Y que además la otra cuestión es, siendo estas empresas las más importantes del país, es necesario que tengan los mejores profesionales, los mejores técnicos incluidos en estas empresas. Y la remuneración variable es precisamente para eso, para promocionar la calidad del servicio, para mejorar la producción y para atraer a esos mejores profesionales al sector público, ¿no es cierto? La gente que entra a trabajar en el sector público, luego es muy difícil que pase al sector privado. Entonces, esa remuneración variable, yo entiendo que ese era el espíritu del legislador, ¿sí? Lo que nos preocupa a nosotros es que primero, no vemos los procedimientos claros aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se ujú, firmaron esos contratos colectivos? ¿A quiénes benefician? Porque efectivamente el convenio 98 y la ley orgánica de empresas públicas plantea que no pueden beneficiarse las autoridades en libre remoción, o sea, gerentes, subgerentes no pueden estar beneficiados de la contratación colectiva porque la claro, contratación colectiva debería beneficiar a los trabajadores y a los servidores que son trabajadores permanentes y debería promocionar precisamente el servicio público de calidad en estas empresas. Entonces, nosotros esperamos, uno, que la ministra siga ujú, los procedimientos. ujú, Le recordamos que ahorita hay una decisión de la Corte Nacional de Justicia de reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos. Recordarán el 813, que asimismo salió por un decreto ejecutivo del presidente de ese entonces, que dijo que en el servicio público había corrupción, entonces había que despedir a una serie de trabajadores. Ahora la Nacional de Justicia ha determinado que hay violación de derechos y se plantea la reincorporación de sus trabajadores y el pago de haberes. ¿Sí? Y eso le va a costar una importante cantidad al Estado. Entonces, no vaya a ser que ahora las decisiones claro, apresuradas y que se desarrollan en medio de campaña política, porque tenemos un candidato presidente, ¿sí? Y que intenta tener algunos elementos para su campaña, pueda derivar en eso, en demandas futuras. Entonces, primero hay que preservar esta figura de la contratación colectiva. Segundo, hay que investigar efectivamente quién permitió que se firmen determinados contratos colectivos que pueden afectar. pues usted al- reconoce que sí podría haber abusos en esto, usando estos contratos colectivos, usando la remuneración variable. o sea, si es que están ahí incluidos gerentes y subgerentes, claro, porque no debían tener Claro, ellos esos beneficios, entonces ¿no es eso sí cierto? debería revisar. Entonces, eso debe revisarse, ¿sí? Y lo otro es seguir el debido procedimiento, ¿no? Y nosotros de todas maneras vamos a revisar la posibilidad de hacer quejas a la OIT, porque esta revisión unilateral afecta la figura de la contratación colectiva. Sí, es como que el Estado le dijera a usted y yo, firmamos un Claro, contrato, sí, para beneficio de las partes, porque para eso se firma contratos, ¿no es cierto? Para beneficio de las partes. Y viene el Estado y dice, no me gusta el contrato de ustedes, entonces lo cambio o le favorezco a tal persona. ¿Qué pasa allí? Se afecta la institucionalidad jurídica. Entonces, a nosotros nos preocupa lo que está ocurriendo ujú, con el actual gobierno. No respeta convenios internacionales, no solamente en materia de derecho laboral, sino en materia internacional. Invadió una embajada, ahora están asustados porque la relación con México se ha roto. Asimismo, ha violado reiteradamente, no solamente este gobierno, el Estado ecuatoriano tiene como política violar los derechos laborales. Está cuestionado en la OIT, está en la lista de peores países, el Ecuador, sobre los temas de libertad sindical. Hace un mes se desarrolló la Conferencia Internacional del Trabajo. El caso Ecuador fue estudiado en la Comisión de Aplicación de Normas. Le hemos mencionado a la ministra, hemos insistido a la ministra que es necesario
aplicar la hoja de ruta ya acordada con anteriores gobiernos para la implementación de la libertad sindical. Nosotros esperamos que esta ministra entienda que los temas laborales no solamente tienen un marco constitucional y un marco legal, sino un marco convencional, que el Estado está obligado Ujú. a responderle a organismos internacionales de derechos humanos y por eso hay que tener debido procedimiento y proteger los derechos. Importante. ¿Ha habido este diálogo, esta apertura con la ministra Ivonne Núñez? Desde el Consejo del Trabajo hemos mencionado esto, le solicitamos a la ministra que asista a la Conferencia Internacional del Trabajo, no envió la delegación tripartita, a pesar de que se comprometió. Nosotros tuvimos una reunión hace unas 2 semanas, me parece, el Frente Unitario de Trabajadores, le mencionamos precisamente que los acuerdos ministeriales de revisión unilateral pueden violar no solamente la convencionalidad, sino las normas nacionales y que hay que tener preocupación de eso, ¿no? Entonces, obviamente nosotros le hemos puesto sobre la mesa la situación que consideramos que puede perjudicar a los trabajadores. Muy importante, amigos, son las 7:35. Dialogamos con Marcela Arellano, ella es presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOL. Hablamos de los contratos colectivos y la intención que tiene el Ministerio de Trabajo de eliminar este beneficio de sueldo variable para los sindicalistas a través de un reglamento para la ley de empresas públicas. Este gobierno espera eliminar este beneficio de remuneración variable a estos contratos colectivos que recordemos se introdujeron en el gobierno de Rafael Correa. Para entendimiento de nuestros amigos oyentes, estos contratos colectivos tienen estas remuneraciones variables que son bonos en efectivo que reciben los trabajadores amparados a estos contratos como recompensa por hacer un trabajo con eficiencia. Ahora, Marcela reconoce que sí ha habido mal uso de esto porque se amplía este beneficio a gerentes y demás. Y lo que ha dicho el gobierno, la ministra Núñez, es que, por ejemplo, al año, el pago de remuneraciones variables a los empleados de 4 empresas públicas representa un gasto de $40 millones. Entonces, lo que esperan es que en unos 90 días más o menos, esto es en octubre, esté previsto que el Ejecutivo ya emita un reglamento para la ley de empresas públicas y con esto se elimine estos cuestionados remuneraciones variables para los trabajadores de empresas públicas. ¿Cómo ve esta situación de este reglamento, las intenciones que se tiene desde el Ministerio de Trabajo? La señora ministra ha sido jueza de lo laboral, o sea, es abogada y es conocedora del marco legal y de cómo funciona la aplicación de las leyes. Por eso expresamos nuestra profunda preocupación. Ayer estábamos Ujú. haciendo un análisis en la CEOLS, cómo una persona que conoce el funcionamiento de la legislación puede plantear que un reglamento elimine las remuneraciones variables cuando las remuneraciones variables se encuentran establecidas en la ley orgánica. O sea, aquí la jerarquía es constitución, constitución, convenciones de derechos humanos, leyes Leyes orgánicas, orgánicas, leyes normas. de tercer orden, sí, y luego todos los decretos ejecutivos, los acuerdos ministeriales. Reglamentos. Entonces, un acuerdo ministerial no puede violar una ley. Un reglamento, aunque sea emitido por el Ejecutivo, no puede irse en contra de una ley orgánica. La ley orgánica dice en su artículo 20, numeral 4, establece las remuneraciones variables. Ahora, lo que se debe es implementar ese artículo. ¿Qué dice el artículo? Plantea que las remuneraciones variables están sujetas, uno, a la productividad, a la eficiencia. Segundo, a que existan recursos en la empresa. Ujú. El Estado no entrega recursos a las empresas públicas. Las empresas públicas generan esos recursos. Generalmente las empresas públicas trasladan recursos al Estado, más bien, ¿no es cierto? Claro. No entrega el Estado a las empresas públicas. Entonces, considerando eso, hay que evidentemente emitir un reglamento general. Ujú. Pero las empresas también tienen la obligación de emitir sus reglamentos específicos, porque son reglamentos que dan cuenta del funcionamiento de la empresa y del tipo de servicio Así que es. dan. Entonces, a nosotros nos preocupan las declaraciones de la ministra, ¿sí? El Ministerio de Trabajo, los voceros del gobierno han planteado ya en otras ocasiones, por ejemplo, implementar el trabajo por horas, ¿sí? Que lo perdieron
en la consulta consulta. popular, sí, ir en contra de el mandato popular, ir en contra de la norma es realmente grave para un gobierno. Esa es la preocupación que nosotros tenemos y que le hemos expresado en el Ministerio de Trabajo y hemos expresado también al gobierno nacional. Bueno, muy importante conocer la visión desde el lado de las organizaciones sindicales libres como es la CEOLS. Gracias a Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, por estar con nosotros, por explicarnos también un poco desde su lado las preocupaciones que tienen frente a las intenciones del Ministerio de Trabajo, del gobierno respecto a los contratos colectivos y también estas pretensiones de eliminar este beneficio del sueldo variable para sindicalistas. Hay temas que sin duda hay que transparentar y esperemos que se abra ese diálogo para que, bueno, todos puedan estar contentos con las decisiones que se tomen en beneficio, por supuesto, del país. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, y espero que podamos seguir hablando sobre esto que es tan especializado, que es la contratación Así es. colectiva. Apenas el 1% de los trabajadores del Ecuador tiene acceso a este mecanismo, pero como decimos, es un mecanismo eficaz para evitar que estemos en huelga permanente, que estemos en reclamación permanente. El diálogo para nosotros es fundamental y mejorar las condiciones de los trabajadores también, y la contratación colectiva asegura aquello. Gracias, Marcela. Amigos, 7:40 tenemos que irnos a comerciales. Al volver, vamos a hablar un tema local de Quito, porque Quito se queda sin servicio de bicicletas públicas. Ya les contábamos de qué se trata y por qué sucede esto.